En este programa se describe el peor escenario posible, fruto de lo que podría ser la próxima plaga. Una pandemia mundial de gripe aviar. Los sucesos que se relatan se idearon para ilustrar esta hipótesis, pero son plausibles y precisos desde el punto de vista científico. La próxima plaga. Es la crisis sanitaria más devastadora de la historia. La cifra de fallecidos supera los 200 millones y varios millones de personas más están gravemente enfermas. Las reservas de alimentos son cada vez más reducidas y los muertos y moribundos cubren literalmente las calles de las ciudades. Las comunidades se encuentran en cuarentena. El presidente se ha refugiado en un búnker oculto. Los ejércitos del mundo están en alerta dispuestos a enfrentarse a un enemigo contra el que nunca les enseñaron a combatir. Es la gran pandemia de gripe aviar, la próxima plaga. Una pira funeraria de decenas de millones de muertos en los países pobres. Probablemente sea el problema sanitario público de índole infecciosa más serio que hayamos visto jamás en este país. Estamos tan mal preparados que algo así acabaría con nosotros. Una crisis que muchos vaticinaron y que otros tantos confiaron en poder evitar, ha sumido el mundo en el caos. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se extendió un virus por todo el planeta cambiando la historia en cuestión de días? La ciencia ha especulado durante largo tiempo con la posibilidad de que una forma de gripe aviar sea el detonante de una pandemia, de una epidemia mundial que afectaría a cientos de millones de personas. El caso que están a punto de ver se fundamenta en las últimas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para el Control de Enfermedades, y es tan solo un dramático ejemplo de aquello a lo que podríamos tener que enfrentarnos si se declara la próxima plaga. No es un caso real, pero sí plausible, e incluso podría resultar profético. Es algo que me hace perder el sueño, y creo que de todo aquello en lo que hemos estado trabajando durante los últimos 30 o 40 años, quienes nos dedicamos a la sanidad pública, es lo que tiene un mayor potencial, con diferencia, de causar una verdadera catástrofe. Nuestra apocalíptica historia comienza en un lejano pueblo vietnamita. Allí hay una granja de aves de corral cuyo dueño ignora que uno de sus animales ha sido afectado con un virus letal, el H5N1, que ha comenzado a mutar. Hemos de comprender la relación entre personas y animales. Existen aproximadamente 1.400 enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos, de las cuales 2/3 partes se transmiten de los animales a personas. Durante años el virus se transmitió de un animal a otro, infectando a grandes poblaciones de pollos y pavos para pasar por último a los cerdos. No hace mucho experimentó una mutación que le permitió transmitirse de los animales a los humanos. La pregunta para la que ninguna importante investigación sobre gripe aviar tiene respuesta es por qué no se ha desarrollado aún una cepa pandémica. Sabemos que la gripe aviar, que se encuentra actualmente en circulación, probablemente ya posea la mitad de las mutaciones que necesita para transmitirse entre los seres humanos. Esa pandemia podría desatarse esta misma temporada de gripe o no declararse hasta dentro de unos años. Pero Mike Leavitt, secretario de Sanidad y Servicios Humanos de los Estados Unidos, declaró que, en su opinión, la aparición de una pandemia era casi inevitable. En el otoño de 2005 habían muerto ya más de 60 personas. Pero ahora, tras una nueva y desastrosa mutación, el virus también ha dado el paso que muchos temían y ha empezado a transmitirse con gran rapidez de una persona a otra. En el sudeste asiático, un gran porcentaje de la población mantiene en su vida diaria una estrecha relación con aves de corral y cerdos. Y esa es la clase de tubo de ensayo de la que surgen los nuevos virus de la gripe, que luego pasan a la gente, y desde allí, desde el sudeste asiático, se extienden a la población humana de todo el planeta. Una pandemia de gripe comenzaría a afectar a este país en el mismo instante en que se declarara en cualquier otro lugar del mundo. En cuestión de horas, el granjero, o alguien a quien este hombre se lo transmitió, pasará el virus a decenas de personas. Habrá quien no sea más que un mero portador, pero otros comenzarán a sentirse enfermos en las siguientes 48 horas. Una de esas personas es una mujer estadounidense que se encuentra de visita en Vietnam. Nunca ha visto al dueño de la granja de pollos y tampoco ha estado siquiera en su pueblo, pero le compró un periódico a un vendedor ambulante que vive cerca de él. Ese fortuito encuentro hará de ella la paciente cero, la primera persona en llevar el virus hasta Norteamérica.
A veces una persona puede transmitir la gripe antes incluso de saber que la tiene, lo que complica la situación. Un enfermo de gripe no necesariamente ha de tener tos o sentirse resfriado. Es posible que el virus estuviera en su cuerpo mucho antes de que comenzaran los síntomas. El microorganismo además puede permanecer fuera de un ser vivo, por ejemplo, en los pomos de las puertas o en ciertas superficies. Es extremadamente resistente y tiene la capacidad de transmitirse de ese modo, por lo que resulta muy difícil contenerlo. En Ciudad Ho Chi Minh, la paciente 0 sube a bordo del vuelo 813 con destino a San Francisco sin saber que es portadora del virus. Durante el viaje entabla un contacto muy cercano con otros 2 ocupantes del avión y pronto el aparato se convierte en una enorme placa de Petri voladora, un caldo de cultivo perfecto para la difusión del virus. Es como una enorme locomotora tratando de arrancar. Al principio todo va muy lento y poco a poco las ruedas comienzan a girar y a moverse más y más rápido. Así se producirían los primeros contagios, pero enseguida esas personas se enfermarían y todas ellas empezarían a propagar el mal. Aunque no se dan cuenta, son los eslabones de una letal cadena. En cuestión de días, casi la mitad del pasaje del vuelo estará al borde de la muerte. Los viajeros descienden del avión en San Francisco y se pierden entre la multitud. Un estornudo, una tos, un apretón de manos y la gripe seguirá extendiéndose. Algunas de las personas que iban a bordo del vuelo original han tomado otros aviones llevando consigo mucho más que su equipaje. El virus está a punto de dispersarse. Al final, infectará a casi la mitad de la población del planeta. Como todos los virus, esta mutación del H5N1 es invisible. Viaja por el aire y los pulmones de un huésped humano la absorben con facilidad. El virus se dirige a la parte posterior de la garganta y a las membranas mucosas que revisten los conductos bronquiales. Una vez allí penetra en las células y comienza a multiplicarse. Cada nuevo virus se multiplica 100.000 veces en el transcurso de una hora. Las membranas mucosas de los tubos bronquiales de la parte posterior de la garganta empiezan a irritarse y se inflaman. A continuación aparece la fiebre. El enfermo pierde el apetito, empieza a sentirse mal y solo quiere irse a la cama. Luego llega la tos, una tos seca. La temperatura continúa subiendo y el malestar aumenta a medida que pasan las horas. El veloz ataque del germen es imparable. La inflamación de los bronquios brinda una oportunidad a las bacterias que normalmente se encuentran en la garganta de bajar hasta el árbol bronquial. Una vez allí alcanzan los pulmones y provocan una neumonía bacteriana. Un fluido inunda los pulmones. Tendríamos que utilizar respiradores artificiales especiales con el fin de suministrar al enfermo el oxígeno que necesita para seguir viviendo. Pero si la situación empeorara demasiado, quedaría en coma y pese a todo lo que hiciéramos, podría morir. El enfermo respirará con dificultad, asfixiado por el líquido que anega sus pulmones, y se irá debilitando hasta que por fin se ahogará en su propia mucosidad. Es una muerte horrible que, sin embargo, ya se ha visto antes en la historia. La pandemia de gripe más letal del siglo XX, la gripe española de 1918, comenzó de forma muy parecida a como lo ha hecho nuestro catastrófico escenario, con pájaros. Esa plaga acabó con unos 100 millones de personas en todo el mundo, la mayoría jóvenes y sanas. Se culpó a la gripe de casi la mitad de todas las muertes que se produjeron en 1918, y el precio que pagó la humanidad fue muy alto. La esperanza de vida oficial en los Estados Unidos se redujo 12 años, a los 39. Incluso hoy en día se considera que la gripe es la causante de 500.000 de decesos en el mundo todos los años. Sin embargo, los expertos afirman que esta nueva pandemia podría ser aún peor. Si sucediera algo similar a lo acontecido en 1918, estaríamos ante la posible muerte de entre 180 y 360 millones de personas en el mundo. Y aunque la pandemia no fuera de las más virulentas, seguiríamos hablando de muchas más muertes de las nunca vistas. Una gripe aviar de esas características acabaría con un 8, un 9, un 10% de la gente que la contrajera. La cepa de 1918 provocó una masacre en todo el mundo, pues cegó la vida de entre un 2 y un 2,5% de los infectados. De modo que, si nos enfrentamos a un monstruo así, que se extiende con tanta rapidez y de manera tan destructiva, no nos quedará más remedio que recurrir nuevamente a técnicas sencillas que se utilizaban hace varios siglos, como por ejemplo la de refugiarnos en nuestros hogares. Pero al final del primer día, ninguna de las personas infectadas se ha dado cuenta siquiera de que es portadora. Y el tiempo sigue corriendo. La nueva plaga ha llegado.
En nuestro escenario apocalíptico, este es el tercer día después de la llegada del virus de la gripe aviar a los Estados Unidos. En todo el país hay ya cientos de infectados, muchos de ellos condenados a sufrir una muerte rápida y dolorosa. La próxima plaga, la gran pandemia de gripe aviar, ha comenzado. Una empresaria estadounidense que entró en contacto con el virus lo llevó consigo en un vuelo desde Ciudad Ho Chi Minh hasta San Francisco. Otros 2 pasajeros que se sentaban junto a ella estaban transmitiendo ahora el virus en distintas ciudades separadas por miles de kilómetros. Las pequeñas semillas de la enfermedad comienzan a echar raíces. Para entonces ya habrían mantenido un contacto muy cercano con un número considerable de personas a las que podrían haber infectado. Luego, esos individuos se enfermarían y el proceso empezaría a repetirse. El virus de la gripe es un agente infeccioso con una capacidad de transmisión extremadamente asombrosa. Empezaríamos a ver gente llegar a las salas de urgencias, a los hospitales y a las consultas de los médicos con enfermedades similares a la gripe. Tendríamos que seleccionarlos, que identificar a los enfermos graves, a quienes realmente necesitan atención médica, porque, con franqueza, no disponemos de medicamentos suficientes para todos. En primer lugar, separaríamos parte de la sala de urgencias para tratar únicamente a quienes presentaran dolencias similares a la gripe. Ampliaríamos las horas de consulta e incrementaríamos el personal para atender a los enfermos. Pero su número sería cada vez mayor, por lo que nos veríamos obligados a recurrir a los pabellones normales e intentaríamos trasladar a los pacientes allí ingresados para hacer sitio a los recién llegados. Luego, a medida que aumentara el número de enfermos, tendríamos que interrumpir las admisiones optativas. Las intervenciones optativas se acabarían y cerraríamos pabellones especiales para atender en ellos a la gente realmente enferma. Instalaríamos a esos pacientes en lo que denominamos salas de aislamiento, que son espacios que poseen sistemas de ventilación independientes de los del resto del hospital. Puesto que los médicos solo pueden crear una vacuna una vez que el virus se ha desarrollado, pasarán meses antes de que se consiga lo que pueda proteger al hombre de esta nueva cepa de gripe. Pero la única forma de tratar la enfermedad son los fármacos antivirales, medicamentos que combatan a este virus específico tras la infección. Sin embargo, por el momento Estados Unidos se halla prácticamente indefenso. El problema es que hoy por hoy las reservas de antivirales de los Estados Unidos no son las adecuadas. Si la enfermedad emergiera en múltiples localizaciones y se extendiera con mayor rapidez, el uso de antivirales no sería una estrategia adecuada. Se cree que el único antiviral capaz de vencer a la gripe aviar se llama Tamiflu. Es una pastilla que ha de tomarse 2 días después de la aparición de los primeros síntomas. La FDA lo aprobó en 1999, pero un fabricante de medicamentos ha limitado y controlado rigurosamente su producción. Estados Unidos ha tardado mucho en efectuar pedidos de Tamiflu, un fármaco cuya producción es complicada y requiere mucho tiempo. El año pasado comenzó a preocuparme y mucho que el gobierno no estuviera preparado para hacer frente a un brote de gripe aviar. Con las existencias de antiviral Tamiflu de que disponemos, solo podríamos suministrar tratamiento a un 1% de la población del país y todavía no contamos con investigaciones adecuadas para la elaboración de vacunas. De hecho, solo una planta produce vacunas aquí. En cambio, Inglaterra tiene cubierta al 25% de su población, Francia al 20% y Canadá al 17%. ¿Por qué entonces nosotros solo llegamos a un 1% de los ciudadanos? Es inconcebible. Pero no todos los enfermos tratados con Tamiflu sobreviven. Existen tremendas dudas sobre la efectividad del Tamiflu y creo que en este punto hay que hablar con gran claridad. El medicamento puede funcionar y puede no funcionar. Sin embargo, la cuestión es que mientras la gripe inicia su letal andadura, los medicamentos escasean. El resultado, preocupación, enojo y pánico. Habrá que tomar decisiones muy difíciles. Les suministraremos el medicamento a los empleados de la sanidad para impulsarles a acudir a trabajar todos los días, pues no existe una vacuna y el acceso a las máscaras protectoras es limitado. ¿O será mejor guardarlo para nuestros funcionarios electos o para las personalidades influyentes en el mundo con el fin de evitar una crisis en el gobierno propiciada por el fallecimiento de nuestros dirigentes más antiguos? En cambio, si estalla una guerra, ¿se lo daremos a los militares? La comunidad médica ya ha establecido ciertas directrices al respecto.
Tienen prioridad los responsables médicos de áreas críticas y el personal sanitario más importante, así como algunos policías y bomberos. A continuación están quienes velan por los enfermos más graves y, por último, las mujeres encinta y los políticos. Los virus se propagan con tal rapidez que los hospitales y clínicas se encuentran desbordados. No estoy muy segura de que haya alguna ciudad realmente preparada para atender a los cientos de miles de pacientes que podrían necesitar respiración artificial. No creo que existan respiradores suficientes para responder a una situación así, a gran escala. Una situación jamás vista en los Estados Unidos. La pandemia se multiplica y extiende en decenas de localidades al mismo tiempo. En San Francisco y por toda la costa oeste. En Nueva York y en la costa este, incluso en puntos escasamente poblados del medio oeste y del sur. También surge al mismo tiempo en todos los rincones del mundo, en Asia y Europa, y en las remotas islas del Pacífico Sur. Cualquiera puede transmitir la enfermedad, incluso a través de un contacto momentáneo y casual. Una de las cosas más importantes que hay que comprender sobre la gripe aviar es que la mayor parte de la humanidad se encuentra completamente expuesta ante tamaña amenaza. Los países pobres carecen de reservas de antivirales y además no tienen y probablemente no tendrán acceso a las vacunas. Norteamérica empieza a enfrentarse a su propia historia, una historia aterradora. Las comparaciones con la pandemia de gripe de 1918 son inevitables y atroces. La pandemia de 1918 fue horrible. Cuentan que los muertos eran tantos que no había suficientes ataúdes para ellos. Que cuando un enfermo fallecía en su hogar no había personas necesarias para trasladar el cadáver porque a todo el mundo le aterraba la posibilidad de entrar en las casas de los difuntos. Dicen que algunos pueblos perdieron el 90% de sus habitantes y que muchos jóvenes sanos murieron tan solo 48 horas después de contraer la enfermedad. Hubo casos también de niños que fueron hallados en sus casas hambrientos, sedientos y desamparados mucho después de que sus padres sucumbieran a la epidemia. A la gente empezaba a preocuparle que la historia se repitiera cuando de repente, pasados 7 días desde el inicio de la pandemia, comienzan a aparecer las primeras víctimas. Una de ellas es la paciente cero del vuelo 813, la que llevó la gripe a los Estados Unidos. La pandemia entra en una nueva y estremecedora fase. El día que muchos temían ha llegado. Nos enfrentamos a una posibilidad muy real. El fallecimiento de cientos, de miles, o quizás incluso de varios millones de norteamericanos en el peor de los casos. Y las familias de esas víctimas se preguntarán por qué no hicimos acopio de suficientes antivirales, por qué no poseíamos las plazas hospitalarias necesarias y no pudimos brindarles los cuidados intensivos adecuados a quienes morían de neumonía vírica y bacteriana. Y la respuesta a esta pregunta es que el gobierno tenía otras prioridades. Sin embargo, ahora la única prioridad para los Estados Unidos es el modo en que se gestionará la mayor crisis sanitaria de la historia. Una que afectará a todos los ciudadanos y se cobrará un alto precio médico, político y económico. Pero por muy mal que estén las cosas en ese país, en otros puntos del mundo la situación es aún peor. Durante la segunda semana de la próxima plaga, Estados Unidos se enfrentará a una crisis de proporciones descomunales. En nuestro escenario apocalíptico, cientos de miles de personas han contraído una letal cepa de gripe aviar. De ellas, más o menos la mitad están enfermas. Los muertos se cuentan por miles. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con este escenario. La gente necesita saber cuáles son sus opciones y qué riesgos corre. En el mundo parece haber todo tipo de posturas, desde los que creen que el riesgo es nulo, hasta quienes consideran que es del 100%. Hay quienes piensan que todos moriremos y otros opinan que lo mejor que podemos hacer es meternos en una burbuja para protegernos de todo. A mi juicio, lo peor que podría suceder en los Estados Unidos no será tan tremendista como esa visión histérica con millones de muertos que proponen algunos. Sin embargo, en nuestro peor escenario, hay quien augura un futuro muy negro, el de un mundo en el que las necesidades básicas cobrarán una importancia crucial. Nuestra línea de acción más importante consistirá en preguntarnos a nosotros mismos cómo vamos a pasar los próximos 12 o 18 meses. ¿Cómo sobreviviremos a cada día?
si tendremos comida, agua y seguridad básica, y cuáles serán los bienes y servicios con los que podremos contar. Llegamos a la conclusión de que algo de esa magnitud sometería una gran presión a los recursos de una agencia. ¿Seguiremos yendo a trabajar o al colegio? ¿Continuaremos viajando? Una cosa está clara. Nadie sale del continente. Los vuelos internacionales permanecen en tierra. Los países que aún no estuvieran afectados seguramente cerrarían sus fronteras a los viajeros estadounidenses. Al otro lado del Pacífico, en el lugar donde nació el virus, la situación es aún más grave que en los Estados Unidos. La gripe aviar causa estragos en toda Asia, un entorno de pobreza generalizada y asistencia sanitaria limitada. La enfermedad diezma a los pueblos y sus habitantes, movidos por la desesperación, sacrifican a millones de pollos y cerdos en un esfuerzo inútil de mantenerse un paso por delante del virus. Pero es demasiado tarde. El microorganismo ya no necesita animales para medrar. Se transmite libremente de un humano a otro, a menudo mediante un simple contacto casual. Hoy en día, en los países en vías de desarrollo, las enfermedades infecciosas son la primera causa de mortalidad humana, y eso se puede llegar a extrapolar al mundo desarrollado. Para frenar el avance de una pandemia de gripe, tendríamos que producir vacunas en cantidades suficientes para que todas las personas del mundo reciban su dosis, es decir, 6.000 millones de vacunas más de las que existen en la actualidad. Y evidentemente eso es algo imposible. Los distintos gobiernos reaccionan de forma diferente a la crisis. Los expertos en seguridad de Hong Kong llevan años casi convencidos de que la gripe aviar supone una amenaza mucho mayor para el continente asiático que las armas nucleares de Corea del Norte. En el hemisferio sur, el continente insular de Australia, ya aislado por los océanos, intenta separarse aún más cerrando sus aeropuertos y puertos marítimos al mundo exterior. El número de víctimas aumenta día tras día. Ya hay decenas de millones de infectados en todo el mundo. Cuando se cumple el día 14 desde el comienzo de la crisis, la cifra de muertos asciende a 1 millón. En los Estados Unidos, la gente desesperada trata de encontrar un refugio que no existe. Poco importa hacia dónde corran, siempre se dirigirán a la enfermedad. ¿Serán más seguras las ciudades pequeñas? No. ¿Y las grandes urbes? No. Una de las cosas que trataremos de hacer es concienciar a la población sobre el hecho de que esto no es algo de lo que se pueda escapar. Durante la pandemia de gripe de 1918, se decretó una cuarentena que demostró su eficacia evitando que la gripe se extendiera a una pequeña isla del Pacífico Sur. Pero frente a esta pandemia, no hay lugar donde esconderse. En un esfuerzo por hallar esa ansiada protección, algunos tratarán de sellar sus hogares con plástico y cinta aislante. Una medida no solo inútil, sino además peligrosa. Existe un riesgo mucho mayor de intoxicación por monóxido de carbono. Todo depende del tipo de sistema de calefacción que tengamos. Mucha gente quiere encontrar un método infalible para protegerse, pero sencillamente no existe. Quien confíe en estar perfectamente preparado para evitar el brote de gripe sufrirá una gran decepción. Nadie puede impedir la aparición de un huracán. Y este huracán arrasa los Estados Unidos, segando a su paso millones de vidas. Empezaremos a comprobar sus repercusiones en el número de casos que se presenten en los hospitales, aunque muchas veces los enfermos no acudirán allí porque estarán tan abarrotados que tendrán que dirigirse a centros locales, gimnasios o cualquier otro lugar en el que la comunidad sanitaria haya decidido prestarles asistencia. Empezaremos a ver las repercusiones de la crisis en el desplome de la economía global. Los desplazamientos entre países se reducirán de forma drástica y determinados bienes comenzarán a escasear. A la culminación de todos esos acontecimientos se sumará la repercusión psicológica en la sociedad que llevará a toda la población a preguntarse, ¿seré yo el siguiente? Seguramente las industrias dejarían de funcionar y las empresas y los colegios cerrarían. No soy un economista lo suficientemente